Hoy día tenemos una importante presentación que es absolutamente frecuente en ciertos segmentos de los pacientes adultos mayores. Y es en este tipo de pacientes la gastrostomía, cuando sí, cuando no, porque hay muchos mitos alrededor de la gastrostomía. En primer lugar, la gastrostomía no aumenta la sobrevida, no modifica la enfermedad subyacente, no permite una mayor nutrición en el paciente con demencia, no impide la aparición de complicaciones basales. Y eso hoy se va a discutir en esta presentación, a la cual hemos invitado como conferencista a la doctora Camila Hurtado Guzmán, que es una excelente residente de geriatría de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Camila, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a usted a esta actividad académica que tenemos en el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por esas palabras introductorias. Bueno, entonces vamos a comenzar la exposición para hablar un poco y debatir sobre la gastrostomía en el adulto mayor. Entonces, primero y como pilar en toda la exposición, quisiera que tuviéramos en cuenta los principios de la bioética, la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Son factores muy importantes para poder tomar la decisión, especialmente en los pacientes que empiezan a tener algunas complicaciones en relación a la toma de decisiones por condiciones como la demencia. Vamos a hablar un poco más adelante al respecto. Entonces, para definir, la gastrostomía es un procedimiento quirúrgico o endoscópico que consiste en crear una comunicación directa entre la piel del abdomen y el estómago para introducir una sonda que esta permite la alimentación en pacientes cuando la vía oral primero no está disponible o es ineficaz. Únicamente no se va a utilizar la gastrostomía cuando no está disponible, sino que en pacientes cuando esta vía no está supliendo todas las necesidades nutricionales, se puede considerar también su utilización. La primera gastrostomía percutánea se utilizó en 1980 en Estados Unidos. Se realizó un procedimiento en un niño y al ver el éxito de la misma se empezó a generalizar y a considerar también en adultos y en adultos mayores que tuvieran patologías que lo requirieran. ¿Por qué es importante hablar de esto? El 65% de las gastrostomías son en pacientes mayores de 60 años y la mayor proporción de estas se encuentran entre los pacientes que tienen 61 a 70 años. Es por esto que es importante que estemos empapados del tema y consideremos en qué pacientes se les puede ofrecer esto. Más aún considerando que en el 2050 la población mayor de 60 años se duplicará y cada vez será mucho más frecuente el uso de estos vías de alimentación. Ahora, hablando un poco de la nutrición enteral, ¿por qué es importante su utilización? Es un modo de soporte de nutrición artificial que preserva la funcionalidad intestinal, disminuye las infecciones, es más fisiológica que las vías parenterales de alimentación y tiene un menor costo. Para desglosar cada uno de estos puntos, entonces, preserva la función intestinal porque sigue estimulando el tropismo de la mucosa gastrointestinal, previene la atrofia de las vellosidades intestinales, mantiene la barrera intestinal y reduce el riesgo de la translocación bacteriana. Disminuye las infecciones porque se asocia pues con un menor riesgo de infecciones del torrente sanguíneo al no estar utilizando estas vías de acceso y como lo habíamos mencionado en la diapositiva previa, disminuye el riesgo de la translocación bacteriana. Es más fisiológica porque continúa usando el sistema digestivo normal, permite continuar con la digestión, con la absorción, la motilidad intestinal y la regulación hormonal se perpetúa de una manera similar a la que estaríamos teniendo cuando las vías de alimentación normales se están utilizando. Y evita las alteraciones metabólicas derivadas de la administración intravenosa de soluciones hiperosmolares. Genera un menor costo, significativamente más económica de la nutrición parenteral, requiere menos equipo especializado y aumenta la factibilidad de una alta domiciliaria temprana en los pacientes adultos mayores, condicionando pues menos estancia hospitalaria, menos complicaciones asociadas a la estancia intrahospitalaria. Ahora, en relación a las indicaciones de la gastrostomía, nos dice que es importante utilizar o considerar la gastrostomía cuando la vía de nutrición enteral se va a requerir por más de 4 semanas, con un nivel de evidencia
bajo, pero una fuerte recomendación. Las indicaciones que tenemos para el uso de la gastrostomía no son solo neurológicas, pero vamos a iniciar con las neurológicas para entrar un poco como en materia. Las indicaciones neurológicas encontramos el ACV, el trauma craneoencefálico, la enfermedad de motoneurona, el Parkinson, la parálisis cerebral y debatidamente la demencia. La demencia principalmente en estadios tempranos. Cuando es en estadios avanzados, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero genera mucha controversia. A nivel de causas obstructivas son otras indicaciones que podemos considerar para el uso de la gastrostomía: el cáncer orofaringio, el cáncer esofágico, la estenosis benigna esofágica. Para las causas descompresivas tenemos la obstrucción intestinal maligna, que la gastrostomía podría ser de bastante utilidad allí, la pseudoobstrucción intestinal crónica y la gastroparesia con síntomas avanzados. Tenemos acá entonces unos porcentajes en relación al uso de la gastrostomía desde el 2010 y vemos cómo con el paso de los años las patologías del sistema nervioso central o mentales como la demencia han caído un poco o han disminuido un poco su indicación para el uso de la gastrostomía, también porque se ha hablado un poco de este tema y se ha encontrado que pues el beneficio que le estamos otorgando a los pacientes que tienen demencias avanzadas con el uso de gastrostomía no es muy alto. Entonces vemos cómo ha disminuido, el cáncer ha aumentado un poco en su cantidad y las otras indicaciones del cáncer, de las indicaciones no malignas y otras indicaciones de la gastrostomía han mantenido su estabilidad. Vemos cómo en adultos mayores es muy prevalente, lo habíamos mencionado antes. A partir de los 60 años aumenta la cantidad de personas que van a requerir gastrostomía, incluso en pacientes octogenarios o nonagenarios, todavía pues va a mantenerse presente esta utilización. ¿Qué pasa con los pacientes que son usuarios de gastrostomía? Entonces, vemos que la mayor parte de los usuarios de la gastrostomía continuarán utilizándola. Un porcentaje no despreciable del 16% de los usuarios de la gastrostomía fallecerán. Algún porcentaje también van a volver a la dieta por vía oral. eh, y pues en algunos otros pacientes pues no se pudo continuar con el seguimiento eh, para ver esta patología. ¿Qué contraindicaciones tenemos entonces de las gastrostomías? Hay pocas en realidad contraindicaciones absolutas, la gran mayoría se dan contraindicaciones en las cuales se debe individualizar al paciente, pero definitivamente en pacientes que tengan una peritonitis activa, una isquemia intestinal en curso, una coagulopatía que no sea controlable, es decir, que tengan unas plaquetas que estén inferiores a 50.000, que tengan un PTT superior a 50 o un INR superior a 1.5, no serán pacientes en los cuales se debería utilizar, pues se debería primero corregir la coagulopatía y ahí sí considerar el uso de esto. Pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, nuevamente en el momento de la inestabilidad quizás no sea tan pertinente el posicionamiento de una gastrostomía, tendríamos que esperar a solucionar este cuadro y ya después sí ofrecerles esta alternativa a los pacientes. Y la obstrucción del tubo distal es un poco controvertida porque de manera descompresiva podría utilizarse, no tanto como ya para la alimentación, sino más como algo descompresivo. En contraindicaciones relativas, entonces tenemos la obesidad mórbida, el sangrado gastrointestinal con una úlcera péptica, la ascitis y la derivación ventriculoperitoneal. Son consideraciones en las cuales podríamos evaluar el uso de la gastrostomía individualizando en cada paciente. Como todo en medicina, la gastrostomía podría generar algunas complicaciones, como la infección de la herida, que genere un granuloma, que tengan fístula gastrocolocutánea, una fuga en el tubo de la cavidad abdominal, una fuga periostomal, una eliminación inadvertida de la gastrostomía, que tengan obstrucción de las ondas, siendo esta en realidad la más frecuente que se va a presentar en estos pacientes, el neumoperitoneo, la siembra metastásica, que es algo muy importante a tener en cuenta cuando los pacientes tienen, por ejemplo, un cáncer a nivel esofágico, porque en el momento del paso del endoscopio se podría generar una siembra metastásica.
hemorragias, fascitis necrosante, peritonitis, perforación, neumonía por aspiración, ilio, el síndrome del Boyd-Bumper. Es importante que los pacientes tengan presente estas complicaciones para que de manera autónoma, recordando los principios de la bioética, puedan utilizarla. En demencia, entonces, los pacientes con demencia en estadios avanzados van a tener disfagia persistente. Esto hace parte del final de las etapas de la demencia. 85% van a tener disfagia y de estos pacientes que ya tienen una demencia avanzada, el 50% van a tener una mortalidad en 6 meses, que es algo a considerar también en cuanto a la utilidad de los procedimientos que se puedan tener. En demencia temprana, entonces, se puede considerar la gastrostomía de forma individualizada porque la persona en este momento aún conserva la conciencia de su enfermedad, puede participar en la toma de decisiones, eh, puede beneficiarse a largo plazo del soporte nutricional, porque en pacientes que tengan una demencia temprana aún tendrán una esperanza de vida prolongada, que esto les puede beneficiar. Sin embargo, en demencias tardías, vamos a verlo por estudios, no mejora la supervivencia, no previene la neumonía aspirativa, no reduce el riesgo de úlceras por presión, no mejora la calidad de vida y por el contrario también podría estar disminuyendo la calidad de vida de los cuidadores. Y en estos casos, cuando la demencia es tardía, pues ya que algunos cuidadores pueden sentir que al no estar ofreciendo una gastrostomía quiere decir que estamos desahuciando al paciente, no, esto no es correcto. Se va a priorizar una alimentación oral asistida mientras esta sea posible con cuidados paliativos y siempre priorizando el confort. Entonces, en los estados avanzados de la demencia, ¿qué podemos tener en relación a las expectativas? Entonces, los pacientes pueden tener muchas complicaciones, incontinencia fecal, incontinencia urinaria, inhabilidades en la movilización, el posicionamiento, pues digamos, de su cabeza y la musculatura. Y esto los va a limitar la esperanza de vida. Vemos que los pacientes cuando ya tienen estos compromisos van a disminuir bastante su calidad de vida, como lo mencionábamos. En pacientes que ya tienen una demencia avanzada y que tienen disfagia, la mortalidad tiende a ser a más o menos 6 meses. Este artículo, para revisar la supervivencia de los pacientes que son usuarios de gastrostomía en demencia, buscaba comparar el uso de la gastrostomía percutánea con otros subgrupos. Se utilizaron 361 pacientes. ¿Y qué nos mostró? Entonces, los pacientes en relación a la supervivencia a un mes, los pacientes que tenían el uso de la gastrostomía versus los que no tenían una mortalidad más elevada, 28% versus 54, a 3 meses 44 versus 78, a 6 meses 52 versus 81. Es decir, en realidad a los pacientes que son usuarios de gastrostomía no les estamos dando un beneficio en supervivencia cuando tienen demencia. Este metaanálisis para recopilar algunos estudios que incluso desde el año 2000 se ha intentado como buscar los grupos de la demencia tienen una mortalidad a un mes pues de 54% versus los que no lo tienen, pero a un año ya tienen 90% de mortalidad en los pacientes que son usuarios de gastrostomía, siendo de nuevo algo que no les está mejorando la calidad de vida, algo que no les está aumentando la nutrición, que no les está evitando las úlceras, que por el contrario está sobrecargando al cuidador. Entonces, en realidad vemos que no está trayendo un beneficio. En la media de la supervivencia, uno de los artículos nos está demostrando que tiene una supervivencia a 123 días en los pacientes que son usuarios de gastrostomía. No hay evidencia que sugiera que las tasas de supervivencia a largo plazo mejoran en pacientes con demencia avanzada que se someten a el uso de gastrostomía percutánea y aumenta el riesgo de aspiración. Entonces, tenemos en estos artículos nuevamente también que los efectos benéficos en demencias avanzadas están un poco controvertidos. No ayuda a la cicatrización de las úlceras por presión, que es algo que se considera ocasionalmente al estar, en teorías, aumentando la nutrición enteral. Estarían mejorando la cicatrización. Se ha demostrado que esto no es correcto. Realmente
no se está mejorando la nutrición de una manera significativa para que mejore la cicatrización, no reduce el riesgo de reingreso hospitalario 6 meses posteriores al procedimiento de la gastrostomía. Eh, Esto me parece también bastante importante que el 81 al 85% de los médicos que utilizaban la gastrostomía, pues que creían que superaban la gastrostomía, no iba a superar la supervivencia ni reducía el riesgo de la neumonía por aspiración. El 71 al 61, el 71 al 61% de los médicos afirmaron que la alimentación manual cuidadosa en las personas con demencia avanzada es casi tan buena como la alimentación por sonda. Y esto igual nos está generando un lazo entre el familiar y el cuidado y la persona que está recibiendo el cuidado. Están también haciendo mucha más introspección entre eh, la esperanza de vida del cuidador o la cantidad el impacto que está teniendo la enfermedad del cuidador en del cuidado en este momento. Entonces, nuevamente, artículos que nos están mostrando que no hay diferencia significativa en la mortalidad. eh, Igual se presenta una disminución en la albúmina, en la transferrina, en el colesterol, que son predictores de pobre supervivencia. Este metaanálisis, con 33 estudios, 26 de ellos de alta calidad, nos están mostrando que en realidad, independientemente cuál sea la gastrostomía, sea endoscópica o radiológica, no están teniendo como una mejoría en cuanto al sangrado, a las fallas, a la infección, a la neumonía por aspiración. ¿Qué comorbilidades entonces se han encontrado de las poblaciones que usan gastrostomía? Un porcentaje importante son hipertensos, tienen ACV, tienen dependencia funcional, tienen demencia, que ya hablamos de la importancia de este proceso. Entonces, un porcentaje también importante cursan con neumonía aspirativa, a pesar de que en algunos casos se considera que podría disminuir, un porcentaje lo pueden aumentar. Van a tener entonces algunos síntomas gastrointestinales asociados a la aplicación de la gastrostomía. Solo un 25% de los pacientes perciben una mejoría y el 10% mejoran la deglución, permitiendo que a largo plazo se pueda considerar el cambio nuevamente a la vía oral, en caso de que los pacientes mejoren su condición clínica. En demencia avanzada, entonces, no se recomienda el uso de la gastrostomía para la alimentación. Además que esto va a aumentar la agitación psicomotora de los pacientes, pues al no comprender también qué está sucediendo en su cuerpo y porque tienen una sonda en su abdomen, pueden aumentar la agitación que puede condicionar que aumente la sujeción farmacológica y mecánica, que aumente los servicios también en salud y esta sujeción farmacológica o mecánica va a aumentar las úlceras por presión. Es por esto que en esta población pues consideramos que lo más útil es una alimentación por vía oral cuidadosa. Dado que esto no está cambiando la mortalidad, no cambia la neumonía por aspiración y no mejora el estado funcional. Hay que individualizar, como en todos los procesos de medicina y de geriatría, las necesidades, las preferencias y las expectativas del paciente, tanto del paciente como de los familiares. Importante hablar de las voluntades anticipadas. En el momento del diagnóstico de la demencia o incluso antes, que pudiésemos hablar de estos temas en caso de una enfermedad terminal, quiero o no quiero gastrostomía, quiero o no quiero nutriciones avanzadas, que en el momento en el que el paciente aún conserve sus capacidades cognitivas y su toma de decisiones, pueda tomar esta decisión. Las voluntades anticipadas no necesariamente tienen que ser notariadas, sino que pueden ser grabadas en video o pueden ser consignadas en la historia clínica, haciendo la historia clínica un elemento médico legal. Ahora, algunos pacientes, algunos familiares en realidad consideran que cuando se les niega el servicio de la gastrostomía se desahucia el paciente, esto no es correcto. Tenemos entonces algunas opciones como este plan de comfort feeding only, es decir, alimentar al paciente únicamente por medidas de confort. Es menos invasiva y potencialmente es más satisfactoria. Aumenta la interacción continua, permite el cuidado vocal, hablar, tocar al paciente cuando ya está en un estadio avanzado de su demencia, eh, permite regular la alimentación,
permite tener técnicas efectivas que no le hagan daño familiar, al paciente, perdón. Algunas indicaciones identifican las comidas, el momento, el lugar, mantienen las preferencias del paciente. Y nuevamente, entonces, para hablar de los principios de la bioética, ya para cerrar un poco. Entonces, en la autonomía tenemos que considerar que los pacientes con demencias avanzadas no tienen la autonomía para definir si quieren o no quieren este procedimiento. La no maleficencia. En pacientes ya hemos visto, aumenta el riesgo de la neumonía aspirativa, aumenta el riesgo de la sujeción farmacológica con los efectos adversos que los medicamentos puedan tener, aumenta el riesgo de úlceras por presión y aumenta el riesgo de la neumonía aspirativa, es decir, no estamos cumpliendo tampoco con el criterio de la no maleficencia. La beneficencia no está superando la sobrevida, es decir, no estamos otorgándole un bien adicional. Y en relación a la justicia, pues digamos, lo esperable es que a todos los pacientes les estemos otorgando la misma calidad y cantidad de los servicios eh, sin ningún tipo de discriminación. Es un poco entonces a considerar estos criterios para los adultos con gastrostomía. Algunos mensajes para llevar a la práctica. La indicación de la gastrostomía lo vimos más frecuente en lo neurológico. El 85% de los pacientes tienen disfagia. La gastrostomía no mejora la supervivencia en pacientes con demencias avanzadas y algo que me parece fundamental resaltar es que el objetivo de la medicina no es agregar años a la vida, sino vida a los años. Entonces es bastante debatible el uso de la gastrostomía. Muchas gracias, era lo que tenía preparado para el día de hoy. Camila, muchas gracias. Me parece excelente la presentación. Yo creo que en este momento vamos a iniciar la ronda de comentarios, pero antes de finalizar la grabación quiero destacar que está claro que muchos mitos que se tienen sobre la gastrostomía son esos, son mitos. La sobriedad no se aumenta. Camila ha mencionado que eso es individualizado, estamos totalmente de acuerdo. Muchas veces las personas la solicitan como para una comodidad de los cuidadores, etcétera, pero en los hospitales frecuentemente nosotros cancelamos las gastrostomías. En la próxima entrega de este tipo de conferencias vamos a discutir si es cierto o no que los tumores de cabeza y cuello, los tumores de la orofaringe escamocelulares, si hacen gastrostomías endoscópicas, esto se podría sembrar en la pared del abdomen del paciente. Lo discutiremos en la próxima actividad académica de estos días.